Desde lo más profundo de mi ser, recuerdo el momento en que el clamor de mi pueblo llegó hasta los oídos de Dios. El sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto no pasó desapercibido para el Altísimo. Su gemido, su dolor y sus súplicas llegaron hasta él. Y con compasión infinita, el Señor descendió para ver su aflicción y preparar el camino de su liberación. Dios no solo oyó sus lamentos, sino que los visitó en el lugar de sus penas, conociendo cada detalle de su angustia y anhelando rescatarlos con su brazo poderoso. Sin embargo, antes de que ese día llegara, el Señor tuvo que obrar en mi vida. Aunque su propósito era claro, Él no me llamó hasta que estuve completamente preparado para la tarea. Durante años fui moldeado en el palacio de Faraón, aprendiendo los caminos de Egipto, sus leyes, su cultura y sus estrategias. Cuando era un niño en Egipto, rodeado de los lujos del palacio, nunca imaginé el camino que Dios tenía preparado para mí. Criado como un príncipe entre los egipcios, me enseñaron a liderar, a luchar y a tomar decisiones con rapidez y determinación. En aquel tiempo confiaba en mi fuerza y en mi inteligencia. Creía que con mis propias manos podría hacer justicia y liberar a mi pueblo del sufrimiento. Pero Dios no me llamó entonces. Él sabía que aún no estaba listo. Tuve que pasar por un proceso doloroso de aprendizaje y transformación. Cuando aniquilé a aquel egipcio que golpeaba a un hebreo, pensé que estaba comenzando la liberación de mi pueblo. Creí que actuar con fuerza y valentía me haría un libertador. Pero no fue así. Me convertí en un fugitivo, huyendo al desierto, donde Dios tenía lecciones que enseñarme. Durante 40 años, en la soledad de Madián, aprendí lo que significaba ser paciente, depender de Dios y someterme a su voluntad. Pasé de ser un hombre orgulloso y seguro de sí mismo a uno que conocía sus propias debilidades y entendía que la obra de Dios no se hace con la fuerza humana. Cuando huí al desierto, pensaba que mi historia había terminado. Lejos de Egipto, me convertí en un simple pastor, cuidando las ovejas de mi suegro Jetro en las vastas llanuras de Madián. Durante esos años, Dios trató con mi carácter, quebrantó mi orgullo y me enseñó a depender completamente de Él. En la soledad del desierto, aprendí lo que significa la paciencia, la obediencia y la humildad. Día tras día, noche tras noche, sentí cómo Dios trabajaba en mí, enseñándome que su propósito no se cumple por la fuerza del hombre, sino por el poder de su espíritu. Mientras tanto, los hijos de Israel continuaban sufriendo bajo la opresión de Faraón. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no los libró antes? Él no descendió de los cielos con una legión de ángeles para destruir a los egipcios en un solo instante. No, Dios tenía un plan que requería paciencia, tanto para su pueblo como para mí. Aunque el anhelo divino de liberación era grande y el sufrimiento del pueblo insoportable, mi preparación tomó años. Podría parecer que su paciencia se alargaba demasiado, pero comprendí que su tiempo es perfecto. Aunque el clamor de su pueblo subía hasta él, aunque su poder era suficiente para destruir a Egipto en un instante, el Señor aguardó, no porque le faltara capacidad, sino porque Él, en su sabiduría, sabía que aún no era el momento. Esperó hasta que yo estuviera listo, hasta que mi corazón estuviera completamente sometido a su voluntad, hasta que dejara de confiar en mí mismo y aprendiera a confiar solo en Él. Dios es paciente, más allá de nuestra comprensión. Desde antes de mi nacimiento, los hijos de Israel ya sufrían en Egipto. Y sin embargo, el Señor esperó mientras crecía en la casa de Faraón, esperó mientras huía y vivía como extranjero en Madián, esperó hasta que su siervo estuviera completamente preparado. Ahora entiendo que su paciencia no era pasividad, sino un acto de amor y propósito. Cuando finalmente me llamó desde aquella zarza ardiente, supe que había llegado el tiempo de la redención. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no se había olvidado de su pueblo. Él había escuchado su clamor y me enviaba como su instrumento para guiarlos hacia la libertad. Cuando el Señor me envió a Egipto con la misión de liberar a mi pueblo, sentí el peso de una carga inmensa sobre mis hombros. Pero no estaba solo. Aarón, mi hermano, estaba conmigo. Y más importante aún, el Dios de nuestros padres nos respaldaba. Con valentía
Nos presentamos ante Faraón, nos plantamos frente a su trono dorado, en su majestuoso palacio, y con voz firme le declaré las palabras que el Señor me había mandado. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón, con una expresión de desprecio en su rostro, respondió con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aarón y yo insistimos, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Déjanos ir, te lo suplicamos, por 3 días al desierto, para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con peste o con espada. Pero Faraón se enfureció. Su mirada se endureció y su voz tronó por toda la sala. ¿Por qué Moisés y Aarón distraen al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. El pueblo es demasiado, y ustedes les están dando ociosidad. Y así, en lugar de escuchar la voz de Dios, Faraón endureció aún más su corazón. Dio órdenes a sus capataces y supervisores egipcios: no daréis más paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, que ellos mismos vayan y recojan la paja. Pero les exigiréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No les reduciréis nada, porque están ociosos, y por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Aquella decisión fue un castigo cruel. Los egipcios oprimieron aún más a mi pueblo. Ahora, además de hacer la misma cantidad de ladrillos, tenían que buscar su propia paja en los campos. Corrían por todo Egipto, reuniendo rastrojos y paja seca donde pudieran encontrarla, pero la tarea era imposible. Los capataces egipcios golpeaban a los oficiales hebreos gritándoles con dureza: cumplan su tarea diaria, como cuando se les daba la paja. Los oficiales de los hijos de Israel fueron a quejarse a Faraón. Se postraron ante él y clamaron: ¿por qué haces esto con tus siervos? No se nos da paja, y aún así nos exigen hacer los mismos ladrillos. Nos están golpeando, pero la culpa no es nuestra, sino de tus propios capataces. Pero la respuesta de Faraón fue fría y cruel. Están ociosos. Eso es lo que pasa. Por eso dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora vayan a trabajar. No se les dará paja, pero deben entregar la misma cantidad de ladrillo. El pueblo salió angustiado. Se dieron cuenta de que la opresión no haría más que aumentar. Y cuando me encontraron en el camino, su desesperación se convirtió en enojo contra mí. Me enfrentaron con reproche en sus voces: Moisés, Jehová te juzgue y te castigue por habernos puesto en esta situación. Has hecho que Faraón y sus siervos nos odien aún más. Nos has entregado en sus manos para que nos maten. Sus palabras me golpearon como una lanza. Mi corazón se hundió en la tristeza. Me volví al Señor, el único en quien podía confiar, y con el alma cargada le dije: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui a hablar con Faraón en tu nombre, él ha hecho aún peor la vida de tu pueblo, y tú no los has librado en absoluto. Pero Dios no había terminado su obra. Aunque en ese momento no lo comprendía, el plan del Altísimo estaba en marcha. Aún faltaban maravillas por ver y el poder de Dios se manifestaría de una manera que nadie podría imaginar. Después de que Faraón endureciera aún más su corazón y oprimiera a mi pueblo con mayor crueldad, la desesperación se apoderó de los hijos de Israel. En sus miradas solo veía angustia y reproche. La opresión los había quebrantado, y en su sufrimiento comenzaron a dudar de la liberación que Dios les había prometido. Mi corazón estaba afligido. No entendía por qué las cosas habían empeorado. Entonces clamé al Señor, y Él me respondió con voz firme y poderosa: ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Me quedé en silencio sintiendo el peso de sus palabras. Él no solo nos liberaría, haría que Faraón mismo nos expulsara, pero ¿cómo sería posible? La opresión solo aumentaba, y el pueblo estaba cada vez más hundido en la desesperanza. El Señor volvió a hablarme, recordándome quién era Él y su pacto con nuestros padres. Yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham,
a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero no les revelé mi nombre como Jehová. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que habitaron como extranjeros. He escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y he recordado mi pacto. Cada palabra era un golpe de verdad. Dios nunca había olvidado su promesa. Él había estado escuchando el clamor de su pueblo. Entonces me dio un mensaje para transmitir a los hijos de Israel. Diles: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de la esclavitud de Egipto. Os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Mis manos temblaron al escuchar tales palabras. ¡Qué promesa tan grande! Dios mismo se levantaría con poder para redimirnos y darnos la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Lleno de esperanza, me dirigí a mi pueblo y les proclamé las palabras de Dios. Pero no me escucharon. Sus corazones estaban demasiado cargados de dolor, sus almas aplastadas por la dura servidumbre. No podían ver más allá del sufrimiento que los rodeaba. Volví al Señor con el peso de su incredulidad sobre mis hombros, y nuevamente Dios me habló. Ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero dudé. Sentía que mi voz no tenía fuerza, que mis palabras no podían mover corazones endurecidos. Le respondí al Señor con temor: si los hijos de Israel no me han escuchado, ¿cómo me escuchará Faraón? Yo soy torpe de labios. Pero Dios no me dejó sin respuesta. Él no depende de la habilidad de los hombres, sino de su poder. El Señor habló a Aarón y a mí, dándonos la orden de ir nuevamente ante Faraón y liberar a los hijos de Israel. En ese momento, el Señor también recordó el linaje de los hijos de Israel, sus tribus y sus familias. Entre ellos estaban Rubén, Simeón y Leví, el linaje de donde descendíamos Aarón y yo. Era un recordatorio de que Dios había formado a su pueblo y que no los abandonaría. Aarón y yo fuimos llamados para esta misión. Éramos los escogidos por Dios para hablar ante Faraón y declarar su voluntad. Aun cuando yo me sentía inadecuado, Dios nos había enviado, y su palabra no fallaría. A pesar de mis temores, a pesar de la incredulidad del pueblo y de la dureza de Faraón, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a entender que la liberación no vendría por mi fuerza ni por mi elocuencia, sino por el poder de aquel que había hecho los cielos y la tierra. Dios nos había prometido la redención, y yo sabía que Él cumpliría su palabra. Pero esta historia no termina aquí. En el próximo video veremos cómo el poder de Dios se revela de maneras sorprendentes, transformando el corazón de Faraón y dando esperanza a su pueblo. Te invito a que dejes tus comentarios y reflexiones sobre lo que has escuchado. ¿Cómo crees que Dios te está hablando en este momento de tu vida? No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la continuación de esta increíble historia. Nos vemos pronto.